Hola, buen día. Soy José de Jesús Vázquez Mata, estudiante de la maestría en educación basada en competencias. La estudio en la Universidad del Valle de México, en el campus San Rafael. Actualmente curso la materia de introducción a la educación basada en competencias. Y una de las actividades a realizar es el análisis de un texto y compartirlo por este medio. El texto, que es por demás interesante, lleva por título ¿Por qué fracasan los países? Y es de Darren Acemoglu y James Ann Robinson. A lo largo de este texto son varios los aspectos que se desarrollan, todos en función del análisis, histórico que lleva a un país a ser rico o a ser pobre. Eh, Les voy a leer, compartirles la conclusión a la que he llegado en forma de síntesis de este texto. Ya después lo platicaremos y lo enlazaremos con alguna situación real, en un contexto actual. Existen razones históricas que marcan el desarrollo de una nación, que impacta en la calidad de vida de sus habitantes, de tal manera que estos acontecimientos han favorecido que un país sea de tal o cual forma, teniendo impacto en cada país, dando como resultado países pobres o países ricos. Históricamente, existe un momento que es coyuntural para la economía de muchos países. Fue la revolución industrial. Como lo menciona en el texto, países que perdieron el tren y no aprovecharon la difusión de la industria. Sin embargo, muchos países no contaban con las condiciones políticas institucionales que les permitían aprovechar dicho momento coyuntural, ya que se encontraban con políticas ya sea extractivas o políticas absolutistas, como el Imperio Otomano, o bien carecían de centralización política, como lo fue el caso de Somalia. Esas naciones, que por sus características políticas perdieron los avances tecnológicos que se estaban dando en su época, situaciones que dio como suma un retraso económico importante. Esta destrucción de esa creatividad dio en algunos países al status quo, que se veía atacado fuera de su estado, de su fortaleza para mantener el poder. Y por tanto no se aprovecharon todas esas iniciativas creativas, innovadoras y tecnológicas que darían la diferencia entre lograr un país rico o uno pobre. Pero no solamente esas fueron las únicas razones. A lo largo del texto también se enuncian algunas otras, como el absolutismo. Es otra situación que no favoreció el crecimiento económico, pues no ayudó en el desarrollo industrial que, ni que permitiera un crecimiento económico de algunos países. Otro de los aspectos que dio la diferencia entre países pobres y ricos fue la falta de centralización política, ya que ni siquiera se contaba en estos países con una seguridad en función de los derechos de su propiedad y mucho menos muchísimo menos generaron incentivos para invertir en tecnologías que manejarán la productividad.
y la situación económica del país. Estas son algunas de, bueno, algunos de los aspectos que la lectura puntualiza. Hay un, hay un pasaje dentro del texto que a mí de forma personal me sonó muy interesante y que no está lejos de nuestra realidad y que tiene que ver con la revolución industrial y que tiene que ver con la parte de la imprenta, de cuando se empezó a usar, se descubre, la empiezan a usar y entonces todo este movimiento, hubo países que no lo aceptaron. Y entonces dijeron, bueno, pues yo no, muchísimas gracias. Para eh, puntualizar en esa situación, me tomo la libertad de leerles una cita. Dice, en 1445, en la ciudad alemana de Mainz, Johannes Gutenberg presentó una innovación que tendría consecuencias profundas para la historia económica posterior. Una imprenta basada en tipos móviles. Hasta aquel momento, los libros tenían que ser copiados a mano por los escribas, lo que hacía el proceso muy lento y laborioso. Y se imprimían en bloques con piezas concretas de madera cortadas para imprimir cada página. Los libros eran un bien escaso y muy caro. Después de esta innovación, muchos países la tomaron y la arroparon y dijeron, sí, claro, o sea, funciona, vamos a producir textos, vamos a hacer que las personas pues generen aprendizaje, compartir lo que se vaya produciendo en función de información, de conocimiento, pero no todo el mundo consideraba que la imprenta fuera una innovación deseable, ya que en 1485 el sultán Otomi Bayezid II dijo, no, 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 espérense tantito, porque pues antes déjenme lo consulto, veo y pues como que no, porque si se me empiezan a alocar estos con esas ideas innovadoras, pues estaría en riesgo mi posición. Y por decreto entonces, pues mejor habrá una comitiva que seleccionará qué es lo que se va a imprimir. Y entonces la imprenta solamente será para esos casos específicos que ya pasaron por ese tamiz. Lo que hizo solamente fue reducir la cantidad de libros que se imprimieron y por tanto también el bagaje era muchísimo más reducido que la producción que había en otros países y por consiguiente que, bueno, las personas que pudiesen tener acceso a los textos, ¿no? ¿A qué voy con esto? Bueno, o sea, nosotros en México no estamos alejados de esto. O sea, ¿qué pasa cuando hablamos de una educación holística, una educación completa en la que se consideren todos los aspectos? Pues pasa algo muy similar. Las condiciones contextuales en algunas partes de México dicen, no, 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 hey, espérate tantito. Porque ¿cómo vas a estar hablando de algunos aspectos que no me cuadran mucho? Uno de ellos, que tiene que ver con la educación sexual y otro que tiene que ver con la educación emocional. ¿Cómo le vas a dar a mi chiquito educación sexual? Dicen algunos padres de familia, argumentando de que solo es para generar promiscuidad en ellos, ¿no? La parte emocional, como no la reconozco en mí como padre de familia, entonces pues no la reconozco tampoco en mi hijo, mi hija. Y por tanto,
lo anulo. Y entonces los docentes solamente van a perder el tiempo con eso. Que mejor se pongan a dar clases de matemáticas, que buena falta les hace, dicen algunos padres de familia. Pero ¿qué conlleva esto? Así como la parte de la imprenta que generó un retraso en función de la producción de textos y también de lo que se generó alrededor de compartir la información, de compartir el aprendizaje por ese medio, pues acá ocurrirá algo muy similar. ¿Qué pasará con quienes asuman esta situación como viable y como docentes por no entrar en una aflicción? Pues entonces me la llevo así tranquilita y dejamos como que eso a un ladito y yo me ocupo solamente de esto otro que no me genere conflicto. Pues en primera genero estudiantes con cualidades y capacidades poco competentes en esos aspectos, comparándolos con un nivel global que está viendo la educación de una forma holística, completa, enterita, donde el ser humano tiene muchos otros aspectos. Ajá. Y por consiguiente, ¿ahora qué hacer? Porque históricamente hay retrocesos y que cuestan a la larga y que impactan hasta en la economía. Uno, creo que es importante el sensibilizar a los padres de esta situación. Porque en el momento en el que reconozcan la importancia de estos dos aspectos, tendrán una mayor disposición y permitirán de una forma más grata encontrarse con una educación que tenga estos dos aspectos. Entre los muchos otros que completan o que son parte de una educación holística. Otro de los aspectos importantes es la decisión personal como profesor, como docente, de asumir ese reto y decir, es cierto, y viene el paquete completo, y la educación es así, completita, con muchas aristas, y si una de estas es necesaria y me están flojeando, bueno, pues veo cómo fortalecerla. Entonces ese compromiso personal como docente sería la siguiente propuesta. Una más que tiene que ver con entonces, tampoco es que esto lo esté sacando me lo esté sacando de la manga o que sea el hilito negro, o sea que no existe. No, está en los programas, simplemente responsabilicemos y hagamos un ejercicio congruente entre lo que decimos, pensamos y hacemos. Bueno, pues esto es solamente por comparar el texto y engarzarlo con la materia. Sin embargo, hay muchísimas otras áreas en las que aplica. Y es que es tan importante el conocer esta parte del proceso histórico y las condiciones que nos llevan a ser de tal o cual manera para entonces lograr generar un rumbo diferente. Porque cuando se desconoce, difícilmente se puede modificar algo. Les agradezco muchísimo su atención. Que tengan ustedes un muy bonito día. Nos vemos.